Mañana con más noticias. Estoy acompañada en esta ocasión por el doctor Claudio Porcil, él es neurólogo. Claudio, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá con ustedes y tratando de ver en qué puedo ayudar. Bueno, en esto nos vas a ayudar. A ver, vamos a hablar un poco del estrés, cómo vivimos últimamente, hace un tiempo, ya hace unos años, diría yo, esta locura con la que cargamos y que trae como consecuencias problemas a la salud, al organismo, no Exacto. solamente a lo mental, digamos, también a lo físico. Es que por ahí se hace, digamos, cuando uno piensa en estrés, crees que solamente es en la parte mental. Y realmente el estrés hoy es una patología, diría yo, es una situación bastante compleja y que por ahí se malinterpreta. Y eso me lleva a lo que tiene que ver con las enfermedades psicosomáticas. Nosotros en la medicina generalmente trabajamos mucho con lo que tiene que ver con el órgano y la parte física. Y por supuesto que es importante los factores de riesgo, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, y podemos trabajar con eso. El tema del estrés muchas veces crea una complejidad que tiene que ver con la enfermedad en sí. Uno muchas veces tiene miedo a tener distintas enfermedades y uno se cuida en ese contexto, pero realmente el obstáculo, la piedra en el zapato del estrés tiene que ver con el no cambio. Cuando uno... el miedo a cambiar un statu quo previo donde la salud o la misma enfermedad uno cree que cumpliendo solamente con los factores de riesgo con eso alcanza, y hemos visto que no, solamente con cuidarnos en la alimentación, en no fumar y demás, es muy importante, y la medicina y la ciencia en sí hace hincapié en eso, pero muy a tener en cuenta para todos los televidentes. ¿Cómo nos resistimos a cambiar? ¿Qué miedo tenemos a cambiar? Claudio, acá te freno, porque la pregunta es ¿qué miedos tenemos a cambiar? A ver, yo te digo a vos, poné un poco la pata en el freno y vos me decís, no puedo, como el estilo de vida que llevo, no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de ir y venir con los chicos, no puedo dejar de ir al gimnasio, no puedo dejar de... A ver, uno está ya estructurado. Exacto. Y no hay cosas que decís, no puedo. Exacto. No puedo cambiar. ¿Tiene que ver con nuestros miedos o es una triste realidad? Tiene que ver con nuestros miedos, sí. Tiene que ver también con la comodidad que nos crea. Nosotros tenemos como reflejos condicionados en el cerebro. El cerebro nos hemos acostumbrado a que si hacemos determinada cosa, por ahí eso va a ser factible y va a ser bueno. Y hay no solamente un miedo, sino hay una resistencia al cambio. El miedo lleva a una paralización, a una inmovilización. Y lleva a un no, y tengo miedo, eso es como un abismo a cuidarme y a nutrirme sanamente, un abismo, o lo hago desde un lugar, desde la cabeza, pero no lo hago desde una actitud real, y ahí está la cuestión, la actitud que tengo. Es una actitud sana saber que no es que no puedo, es no quiero cambiar. Porque tengo miedo a lo que va a pasar, porque no sé, porque me crea incertidumbre muchas veces en los cambios. Entonces, yo haría hincapié en el obstáculo que tiene que ver en el miedo. El miedo lleva a un no cambio, ese no cambio nos paraliza, ese miedo nos paraliza, y después la actitud que tomamos. Muchas veces las enfermedades se producen por esa actitud de miedo, o sea, nos anticipamos con los reflejos condicionados que ya tenemos en el cerebro y empezamos, es como si yo vengo hoy a esta entrevista con miedo a ver qué me van a preguntar, qué me van a decir. Yo ya vengo tenso, ya vengo nervioso, ya vengo rígido. Nosotros necesitamos empezar a flexibilizar eso, aquí, hoy, empezar a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, algunas cosas las puedo hacer bien, otras no las puedo hacer tan bien. Pero tengo que enfocar en eso. Los obstáculos para mí están puestos en las actitudes que tenemos ante el cambio, en la resistencia al cambio, en el miedo. Y como consecuencia, Claudio, de esta resistencia al cambio nos terminamos enfermando. Exactamente, y ahí nos enfermamos no solo en el cerebro, porque cuando nosotros no nos resistimos al cambio, empezamos a producir con ese pensamiento muchas hormonas y muchos neurotransmisores cerebrales. Esos neurotransmisores cerebrales empiezan a impactar en el cuerpo, en las hormonas. Y eso empieza a impactar en la piel, en el corazón, en el cerebro. No solo hay que cuidar la actividad física, no solo hay que cuidar la alimentación, no solo el buen vivir,
sino cuál es la expectativa que tenemos. Muchas veces se habla de estilo de vida o calidad de vida, y si la expectativa es muy alta, muchas veces no estamos hoy viviendo en una expectativa en lo que vivo hoy. Entonces vivir hoy es bajar la expectativa y dar lo mejor desde ese lugar y poder relajarse aún cuando las cosas no salen. Y cuando las cosas no salen, flexibilizar, decir, bueno, esto es lo que puedo hoy. Y a partir de ahí el cerebro puede. Hay técnicas de relajación. Las técnicas de relajación tienen que ver con lo mental, con la meditación, con la contemplación, cosas que por ahí no nos enseñan. Yo hoy trabajo como neurólogo, pero tengo esta mirada de la neurología integrativa. Yo trabajo en Clínica de Rehabilitación Junín y hacemos esto y tratamos de llevarlo al día a día de la gente, porque solamente con cuidarse en los factores de riesgo son muy importantes, pero no alcanzan, sino ver cuál es la actitud que tengo, cuál es el miedo que tengo y por qué me resisto al cambio. Bien, Claudio, por último, ¿cuáles son las patologías o las enfermedades que más se ven como consecuencia del estrés? Vos recién hablabas de la piel, del corazón, podemos sumarnos la caída del pelo, el problema intestinal, que hoy en día también la gente sufre mucho, ¿no? Y ahí va mucho a la cuestión individual. Es muy importante esto del individuo. ¿Cómo responde el individuo hasta el estrés? Porque hay como algo muy estático, que el estrés es si estoy sobrecargado de cosas. Y no es lo mismo para una persona que para la otra. Una pequeña cosa para una persona es estresante y para otra no. Depende de las aptitudes y las actitudes ante la vida. En ese contexto, un mismo paciente puede enfermarse y otro no. Las grandes complicaciones tienen que ver con el divorcio, la pérdida económica, la pérdida de un ser querido, la pérdida laboral. Eso crea estrés y depende de cada paciente, en sus pensamientos, en sus actitudes, en su miedo, va creando, ya sea o en el corazón, o en el cerebro, o en las glándulas tiroides, o en las suprarrenales, en cualquiera de ellas impacta y en cada uno va a ser diferente, por eso la respuesta es diferente. Bien, Claudio, dejamos seguramente a mucha gente pensando, la próxima ampliamos, porque es un tema interesantísimo. Muy interesante, sí. Agradezco la entrevista. Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes.